Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. Good morning. Good to be with you again today. Buenos días, hermanos. Bueno estar de nuevo acá con ustedes. We're continuing our study of David, and we'll begin by just a brief review. Vamos a continuar el estudio de la vida de David haciendo una pequeña revisión o repaso. As we saw in lesson 1, David is called a man after God's own heart. Como hemos dicho ya varias veces, David es un hombre conocido porque es un hombre conforme al corazón de Dios. And the key point of that lesson was that the Lord does not see as man sees. Y el punto clave de esta lección es que Dios no ve lo que ve el hombre. So with that thought in mind, we want to think about how God sees differently than we do as people. Con ese pensamiento en la mente es que hemos estado desarrollando cómo es que Dios ve o qué es lo que Dios ve diferente que la gente. God says that man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. La palabra del Señor dice que Dios ve en el interior del corazón, no la apariencia como vemos nosotros los seres humanos. In our second lesson, we talked about David and having the heart of the shepherd boy. En la lección de la semana anterior vimos cómo fue el corazón de David, siendo un joven pastor. And we compared David to his brothers and talked about how, kind of drawing on that idea of man seeing one way and God seeing another, how they were very different, David and his brothers. Y en este cuadro comparativo que vimos la semana anterior, hermanos, recuerdan que hicimos una comparación entre David y sus hermanos y cómo en este cuadro podemos ver cómo ve Dios las cosas y cómo ven los hombres las cosas. And our final point last week was the fact that David could see God's strength and God's power, while man only sees human weakness. El último punto que consideramos la semana anterior es que podemos ver cómo cómo David vio el poder de Dios en su vida y cómo sus hermanos se enfocaron más en la debilidad humana. Remember that David's three oldest brothers were soldiers in Saul's army, and they were among the many, including Saul himself, that would not go and fight Goliath. Debemos recordar que los tres hermanos mayores de David estaban en el ejército de Saúl y cuando se tuvieron que enfrentar a Goliat, ni uno de ellos, incluyendo a Saúl, fue capaz de ir y enfrentar a Goliat. They only saw certain defeat, but David, through the eyes of faith, could see with God's eyes that victory was possible. Para ellos, lo único que se veía era derrota, pero David pudo ver a través de los ojos de Dios y pudo reconocer que ellos podían tener la victoria. That leads us to our lesson today, David, the heart of a warrior. Por eso es que hoy vamos a hablar en la lección de hoy acerca de David, el corazón de un guerrero. Let's read some verses from 1 Samuel chapter 17. Vamos a leer algunos versículos de 1 de Samuel capítulo 17. We're going to read verses 10, 25, and 26. Vamos a leer versículos 10, 25 y 26. Usted lo tiene en la presentación, hermano, a pesar de que está en inglés. 1 de Samuel 17, versos 10, 25 y 26. Dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? When thinking about what David sees and kind of what this scene is showing, I want to think about, how did David's heart react to this scene? And I want to key in on three words from the scene: defy, reproach, and uncircumcised. Mientras vemos toda esta imagen, tratamos de analizar qué es lo que ve David, qué es lo que está viendo David en esta escena, qué es lo que usted tiene en la pregunta, en la presentación, qué es lo que ve el corazón de David. Vamos a enfocarnos en tres palabras principales. El hermano las va a ir poniendo ahí. La primera es desafiar. So the first word is defy. In the Greek, it's karaf. Okay, la primera palabra es desafiar, del griego kara. In the Hebrew dictionary, as you look at the dictionary, Strong's dictionary, it gives you Hebrew number 2778. Ese número que está ahí es la referencia del diccionario hebreo que el hermano ha usado para esta clase. Es lo que significa el 2778 ahí en la presentación. So Goliath uses this word defy, and it's a verb, and it means to reproach, to taunt, or to defame. Goliat es el que usa esa palabra, desafiar, y esa palabra en realidad es un verbo que significa difamar, reprochar, algo así al estilo. Then you've got the word reproach, which is kerpaw. It's number 2781, but it's from 2778. It's the noun form of the same word. Okay, la siguiente palabra que se usa, hermanos, en este contexto es reprochar. Ya tiene la referencia del diccionario que dice el hermano, es prácticamente la misma palabra, solo que esta primera es un verbo y esta segunda es un sustantivo. Viene de la misma raíz griega. And so reproach means shame, scorn, or disgrace. Esta palabra reprochar, su significado sería como vergüenza, avergonzar, o desdén, o desgracia. So the question is, how did Goliath's actions shame Israel? La pregunta que quiero hacer es esto: ¿cómo las acciones de Goliat avergonzaron a Israel? This is when you go. Este es el momento en donde ustedes hablan. La pregunta es, ¿cómo las acciones de Goliat avergonzaron a Israel? Let's remember, who was Israel? Recordemos, Who were they? ¿quién fue Israel? El pueblo escogido de Dios, dicen por allá. So they were God's people. So for someone to come and bring shame on God's people by challenging them to a fight. O sea, piensen esto entonces, ellos son el pueblo de Dios. How were they shamed? Encontramos a alguien que está viniendo a desafiar al pueblo de Dios. ¿En qué forma están ellos siendo avergonzados? La hermana está diciendo, en cierta forma Goliat estaba diciendo, el Dios de ustedes no los va a poder salvar de esto. That's correct. In essence, the shame and the reproach is against God, isn't it? Es correcto. En realidad, dice el hermano, el desafío o el reproche, la vergüenza que Goliat está haciendo no es tanto o no solamente para su pueblo, sino para Dios mismo. And you basically answered my next question, why is this important to David? Because David saw
that any shame cast on this army of God, right, because they're in allegiance to God, that it's reflected on God himself. Dice que en realidad ella acaba de responder la siguiente pregunta que él tenía, la cual es, ¿por qué eso fue importante? ¿Por qué esta situación fue importante para David? Dice, porque cualquier vergüenza que se le hacía a la armada o al ejército de Dios, en realidad reflejaba esa vergüenza en Dios mismo. And then the third word we should look at in this reading is uncircumcised. David calls Goliath an uncircumcised Philistine. La tercera palabra que quiero considerar ahí es incircunciso. David llama a Goliat un incircunciso. Now, circumcision was the sign of the covenant between God and his people, Israel. La circuncisión fue la señal del pacto que Dios hizo con Israel, su pueblo. So David is pointing out that this person is out of covenant with God. So he's implying and saying in this that God's not with him. Lo que David está diciendo con esta palabra es que Goliat estaba fuera del pacto de Dios. O sea, implica, por decirlo de otra forma, que Goliat y Dios no tenían ninguna relación. Let's read Psalm chapter 44. Psalm 44. Vamos a leer el Salmo 44, hermanos. Please read, when you get there, please read verses 1 through 8. 44. Psalm 44, 1 through 8. Salmo 44, mis hermanos, 1 al 8. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Por qué no se apoderaron de la tierra por su espada? Ni su brazo y los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Notice in verse 6, he says, my sword is not going to save me. Por favor, noten el versículo 6, como dice, mi espada no me salvará. The Israelites knew that it was God who brought them out of Egypt, that God who saved them, God who provided for them. Los israelitas sabían bien que había sido Dios quien los sacó de Egipto, quien los salvó y los había traído a la tierra. They did not get to where they were because of their own strength and their own might. David había hecho su trabajo no por su propia fuerza ni por su propia habilidad, but they were able to shout triumphantly in verse 7, and that God saved us. God has saved us from our enemies, and God has put to shame those who hated us. En el versículo 7 de nuevo vemos cómo se menciona que había sido Dios quien nos había salvado y Dios también había sido quien había avergonzado a sus enemigos. So going back to what we read in 1 Samuel 17, de nuevo a lo que leímos en 1 de Samuel 17, what we really see here is that David felt injured on God's behalf. David saw that by the Philistine taunting and shaming Israel, he was shaming God, and David felt that injury on behalf of God. Lo que podemos ver en esta lectura de 1 de Samuel 17 es que al venir ese filisteo
una y otra vez a avergonzar y a reprochar al pueblo de Dios, David sintió que esa ofensa en realidad era para Dios mismo. When you think about a warrior today, just in today's world, and you hear that word warrior, what kind of person do you think about? Who do you think about? Enfoquémonos ahora en el mundo de hoy. Cuando nosotros hablamos o mencionamos a un guerrero, según los parámetros de hoy, ¿en qué tipo de persona pensamos? ¿Qué es lo que nos viene a la mente con esa palabra? Strongman. Prepare one. Okay. Brave. They don't often get to think for themselves. Warriors don't often get to think for themselves in this day and age. They have to be so big. La hermana dice que generalmente los guerreros no piensan en ellos mismos, simplemente obedecen lo que tienen que hacer. Are there any specific people or maybe not a person as in their name, but maybe a certain role that someone has taken that you say, oh, that's a warrior? ¿Hay algún tipo de rol o de trabajo especial que ustedes puedan identificar y que automáticamente ustedes dicen, oh, ese es un guerrero? Por el tipo de trabajo. Soldiers. Okay. Los soldados, para ella los soldados son guerreros. And we might even think of some of the more elite soldiers, right? Some like a Navy SEAL or someone who's been specially trained at a very high level. Tal vez se refiere no solamente a los soldados que han sido altamente preparados para una labor especial, sino para otros de menor rango. O sea, hay muchos tipos de soldados, no solo los que van a la guerra, no los que están en el naval, dice. Goliath was looked at as a very great warrior. Si nosotros nos ponemos en la imagen, vemos que Goliat fue un gran y preparado guerrero. What was David looked at that way? Pero David parecía ser algo igual a Goliat. Not at all. So he prevailed over Goliath, which makes him the greater warrior. Pero al final vemos cómo prevaleció contra Goliat. Así que al final parece que era un mejor guerrero. How can that be? What is it about David then that he has the title of warrior greater than Goliath? Pero ¿cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cómo puede ser que al final le estemos dando a David el título de un guerrero sin haber sido preparado? Say that again, please. I think he had the courage and faith of a warrior, but I think God was able to. Dice la hermana que ella cree que David tenía la fe y el coraje indispensables para ser un guerrero, pero al final quien le da la victoria es Dios. Very good. Let's go further. Así que avancemos, dice el hermano. So let's read verses 28 and 29. We're back in 1 Samuel 17. Recuerden que estamos en el contexto de 1 Samuel 17 y vamos a leer ahora 28 y 29. 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?
David asked, "Is there not a cause?" Lo que David pregunta es, ¿acaso no hay una causa? What he's in essence saying is this not important? Is this something that is not important to ask about? You know, is my response not just? Does this not matter to you? O sea, en esencia lo que David está preguntando es, ¿no es esto importante? ¿No es mi respuesta importante? ¿No es justo lo que estoy diciendo? Es decir, ¿este asunto no es importante para ti? ¿Le está respondiendo a su hermano? Some versions will translate this differently. Instead of "is there not a cause," they will say, "I was just asking a question." Hay otras versiones de la Biblia que en lugar de poner, ¿no es esto una causa? Otras versiones de la Biblia ponen, solo estoy preguntando o haciendo una pregunta. However, this same word for cause is used in Exodus 18, which I have here. You shouldn't have to turn there, but Exodus 18:16, it says, "When they have a matter," that's our word cause. "When they have a matter, they come unto me, and I judge between a man and his neighbor, and make known the statutes of God and his laws." Vamos a leer este texto de Éxodo capítulo 18, 16, porque esta palabra causa que el hermano está enfocando acá aparece en ese texto. Éxodo 18, 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. La palabra en Éxodo 18 es asuntos. Now, this is Moses speaking about judging the people and taking care of important matters. En este texto es Moisés hablando acerca del cuidado que le daba a la gente, donde él juzgaba asuntos o causas del pueblo. In other words, Moses is saying, when there's something that needs attention, I can step in and help. David also is saying, this is something that needs attention. Para que se comprenda lo que estamos hablando aquí, en este texto Moisés dice, cuando hay algo entre el pueblo que necesita atención, yo voy a estar ahí para ayudar. Cuando usted va al ejemplo de David y toda la situación que se da con Goliat, David está diciendo lo mismo. Aquí hay un asunto que necesita atención y yo necesito o quiero ayudar. Another way to view this is that this is a case that needs investigation. Otra forma en la que podemos ver eso es que esto es un caso que necesita investigación. So David saw this as important, even though his brother was, I guess, chiding him for maybe sticking his nose in where it wasn't. I don't know how to. I got that one. Otra forma, hermanos, de ver esto es que David quería colaborar, quería ayudar a solucionar este problema, incluso cuando su hermano se burló de él por meter las narices donde nadie lo ha llamado. Es lo que estaba haciendo David, o así lo vio su hermano. So I want to pause a minute and think again about how man sees versus how God sees. Yo quiero hacer una pausa en este momento de nuevo para que nos enfoquemos en cómo Dios ve las cosas y cómo los hombres ven las cosas. What did David's brothers see? ¿Qué vieron los hermanos de David? He thought David was doing what? Él pensó que su hermano estaba haciendo qué, que David estaba haciendo qué. Se quedó intimidado porque él tenía miedo. Y David dice eso. Well, she's saying they were afraid, David's his brothers, and now it seems that they are more afraid because of his presence. Oh, okay. So, what we read in 28 and 29 is that Eliab, his older brother, is
telling him, well, you need to go, and you take care of what is yours to take care of, right? This is not your business, right? En el versículo 28 y 29 dice, en esencia su hermano le está diciendo, váyase donde vino, este no es asunto para usted, devuélvase. I couldn't hear that. Ha hecho excelente bien el punto, dice el punto. So, as man sees, Eliab is saying, this isn't your problem, this isn't for you to deal with, and yet they, David's brothers, Saul, the army, was not dealing with it. A los ojos de lo que ve el hombre, ¿verdad? Estamos en este punto, lo que ve el hombre. El hermano de David le dijo, esto no es para usted, este no es su asunto. Al final es algo que el resto del armamento, incluso Saúl, el rey, pensó lo mismo. No era para él. Saul and his army, including David's brothers, knew there was a problem. They just weren't solving it. And David saw this unsolved problem, and he somehow could see the solution more clearly than they could. Tanto como Saúl y el ejército de Israel sabían que había un problema, pero no podían solucionarlo. David vio el problema y pensó que tenía solución. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. That's not to say that David has the eyes of God, but David has the eyes of faith. No estamos diciendo categóricamente que David tenía los ojos de Dios, pero sí tenía por lo menos la fe de Dios. Any comments before we go further? ¿Algún comentario antes de avanzar? Let's read verses 32 and 33. Ahora vamos a leer versos 32 y 33. Primera de Samuel 17. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. So here in verse 32, we again see the heart of David. His heart had not failed because it was firmly planted in God's camp. He knew what God was capable of doing. De nuevo vemos en el versículo 32 cómo el corazón de David no falla, y vemos que no falla porque ante toda esa situación aún decide permanecer en el campamento del ejército de Dios. And yet Saul was still seeing as man sees, right? He's looking through the eyes of man and sees just a youth. Y Saúl está en esta ocasión también viendo o mirando lo que el hombre ve, porque en su declaración le dice a David, tú eres tan solo un muchacho. Meanwhile, we know that David was looking through different eyes, right? The eyes of faith. He was willing to let God work through him and let God prevail in this battle. Podemos ver cómo David va a trabajar o va a dejar, que Dios trabaje por medio de él, y vemos cómo su fe se mantiene. Y eso lo podemos ver en el resto de la historia. Let's read now verses 34 through 37. Here we see David shows his confidence in God for victory. Ahora vamos a leer versos 34 al 37, donde vamos a poder ver cómo David muestra su confianza en Dios en victoria. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David understood. He said, God delivered me then, he will deliver me now. David entendió y dijo: el Señor me libró en el pasado, también me va a liberar ahora. Again, David was looking through the eyes of faith. De nuevo, David estaba viendo a través de los ojos de la fe. And we again see the contrasting views between the eyes of man, the eyes of faith, when we see the battle garments and the weaponry that both warriors brought into the battle. Hermanos, de nuevo, estamos viendo aquí el contraste de los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Los ojos del hombre y los ojos de la fe, tanto en las vestimentas y en el armamento que ellos dos estaban vistiendo en ese momento en la batalla. No sé si el hermano lo va a mencionar acerca del armamento de Goliat y el armamento de David. Nada comparables. Let's go back to verses 4 through 7 and read to see the way that Goliath was dressed and armored. Ok, creo que sí lo va a mencionar. Dice, vamos al versículo 4 ahora, para que podamos ver qué era lo que andaba encima, qué era lo que andaba cargando Goliat. Just verse 4 through 7. 4 al 7, mis hermanos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza, solo el asta de su lanza, era como un rodillo del telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. So, in the eyes of men, Goliath was the most well-equipped, right, of all the warriors. Ante los ojos del hombre, Goliat es el guerrero que está mejor equipado para esta batalla. He was very well prepared by human standards. Bajo los estándares humanos, él estaba muy bien preparado. But David's view of things was different. And let's read verses 38 through 40. Pero la vista o la visión de David fue muy diferente. Versos 38 al 40. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. So David's view of things was different. He did not have all the armaments. They tried to give him that, but he said, I can't work with that. Realmente David vio las cosas diferentes. Él no tenía armamento, le intentaron poner uno, lo probó, pero al final dijo, no, yo no puedo ir con esto. David still prepared though, didn't he? A pesar de que vemos que David estaba preparado. Grabbed a few stones, made sure he had a sling. He did something, right?
Él se preparó, hizo algo. Fue y cogió 5 piedras, agarró su onda y dijo, así me voy. But David doing his part wasn't enough in that way. His part was more than just picking up the stones, grabbing his sling. He had faith, right? He had faith that God was going to go into that battle with him and take care of that. Pero yo creo, dice el hermano, que su preparación no fue suficiente. No me malentienda, está bien ir a tomar las piedras del arroyo y llevar su onda y demás, pero lo que al final es importante es la fe con la que él se propuso hacer esto. All of you are probably wondering why it says spider story right there. Probablemente ustedes ya se estén preguntando por qué dice en la presentación la historia de una araña. That's so I would not forget. Lo puse ahí para que no se me olvidara. So I don't know where this story came from, but there's a story about a man who was fleeing from some people trying to catch him, to do him harm. Yo no sé realmente de dónde salió esta historia, pero la he escuchado. Y trata de un hombre que estaba huyendo de otros hombres que lo estaban persiguiendo. As he was running away, he came to an area where there were many caves. Mientras él estaba huyendo, en un punto de su huida, llegó a un lugar donde había una cueva. He was far enough ahead of them to be able to duck into one of the caves without being seen which one he was going into, but he knew he had to stop and rest. Él había adelantado suficientemente a quienes lo iban persiguiendo, de tal forma de que esos hombres no pudieron ver, porque eran varias cuevas, no pudieron ver en cuál de las cuevas él entró. He went deep enough into the cave to be in the dark, but only so far that he could still see the opening of the cave. Él se metió tan adentro de la cueva, que estaba tan oscuro y se metió tanto que al voltearse apenas podía ver un poquito de luz donde estaba la entrada de la cueva. And as he crouched down to hide, hoping that his pursuers would not find him, he noticed a small spider begin to spin a web at the opening of the cave. Y mientras él estaba ahí tratando de ocultarse, sabiendo que sus perseguidores no lo podían ver, lo único que alcanzó a ver en esa luz fue a una araña construyendo su tela, haciendo su tela. As he waited there, his breathing began to slow. He was able to catch his breath. He continued to watch the spider slowly spin a full web across the entire opening of the cave. Mientras él estaba ahí escondido, su respiración comenzó a calmarse, comenzó a tranquilizarse, y dentro de su tranquilidad solamente siguió observando a la araña cómo construía su tela. He didn't think too much about it until he heard his pursuers begin searching the different caves in the area. Él no se había dado mucha cuenta, pero de pronto escuchó a sus perseguidores que estaban buscando en las otras cuevas que estaban ahí. But when they came to the opening of this cave, and he saw them through the spider web, they said, "He can't be in here," and they moved on. Y mientras él estaba ahí, se dio cuenta que sus perseguidores venían, y desde donde él estaba solamente los vio y escuchó decir, él no va a estar ahí, él no puede estar ahí. That spider web was as good as a brick wall. Está diciendo el hermano, perdón, que esa tela de araña fue como un muro de protección para aquel hombre. His pursuers concluded that if he had gone in there, he would have broken the spider web. And therefore, they did not spend time searching that cave. O sea, la conclusión de sus perseguidores fue, no puede estar ahí adentro porque hay una tela de araña. Si hubiese pasado, estuviera limpio, ¿no? A simple spider web that any one of us could swat down easily saved his life. Una simple tela de araña que cualquiera puede romper con una mano fue lo que le salvó la vida a este hombre. Through the eyes of faith, we see that a spider web is as strong as a brick wall. A través de los ojos de la fe podríamos decir que una telaraña es
suficiente muro de protección para salvar a alguien. But without faith and without God, a brick wall is no better than a spider web. Así, de la misma forma, sin fe, un muro hecho de ladrillos o de concreto puede perfectamente no darnos esa seguridad. David may have come with much less armor, but he came armed with the armor of God. David fue a la pelea con mucho menos armamento, pero fue con la fe que el Señor le proveía en su corazón. We're told, we won't spend time to read, but we're told in Ephesians to put on the whole armor of God, and that's what David did in this instance. Tal vez no tenemos tiempo para leerlo, pero en Efesios capítulo 6 leemos acerca de todo el armamento de Dios. Y yo creo que David tenía el armamento de Dios. David knew God's truth. David conocía la verdad de Dios. He was a man of righteousness. Era un hombre de justicia. He came to bring peace to the army. David vino a traerle paz al ejército, el evangelio. He had faith in God's ability. David tuvo fe en la habilidad de Dios. He foresaw God's salvation. Él buscó por la salvación de Dios And he invoked the word of God, the very name of God. y renombró o trajo la palabra de Dios en esa ocasión. Ultimately, David was not intimidated at the shout of the giant. In fact, when he came to Goliath, and Goliath says, "Am I a dog that you come to me with sticks?" Algo que vemos de David que es muy importante es que no se dejó intimidar por la sombra del gigante. En el verso 43 leemos lo siguiente, hermanos. ¿Soy yo un perro? Le dice Goliat. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? So I was just quoting verse 43. Do you want me to read through 48? no, we're just going to go without reading here. Just kind of mention each verse. Okay. Again, Goliath is seeing with the eyes of man, right? He sees a young boy who's coming at him with really no preparation. Lo que vemos en Goliat también es viendo como ven los hombres. Digo, un simple muchacho viene a pelear conmigo con palos, que ese jamás me va a poder ganar. He threatens David and tells him he's going to essentially kill him, in his own words. Él amenaza a David y esencialmente le dice, yo te voy a asesinar, voy a matar. But when David approaches him, he says, "I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel." Pero cuando David se le acerca al filisteo, le dice, vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has provocado. In fact, he even says, even though you come to me with all this armament, I'm coming to you in the name of my God, who can destroy you. En otras palabras, David le dice, aunque vengas con todo ese armamento, con todo ese equipo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David is definitely a beacon of faith for us. Definitivamente David fue un hombre de fe, un ejemplo para nosotros. We're again reminded of what's said in Psalm 44 when we read his statement here that the Lord does not save with sword or spear. Al leer el verso 47 debemos recordar las palabras del Salmo 44, que el Señor no salva con espada ni con arco o flecha. And I think we would all agree that if this had just been a battle of men and God had not been involved, that Goliath would have had the advantage by far. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que si esto hubiese sido una batalla humana, lo digo de esta forma, saque a Dios de la ecuación. Si hubiese sido una batalla humana, todos entendemos que David hubiese perdido.
But David never approached it that way. Even to the last moment, it says that David hurried and ran toward Goliath. Pero esa no fue la forma en la que David se acercó a este hombre y a la batalla. De hecho, en el versículo 48 dice que David corrió y se apresuró para alcanzar a Goliat. May we also see through the eyes of faith. Any comments? Creo que todos nosotros deberíamos ver a través de los ojos de la fe. Comentarios. I like how it shows that the preparation for battle comes way before. Because David was prepared long before the actual battle. Unlike most soldiers were prepared for a battle right before. Para ella es sobresaliente que David se haya preparado mucho antes de la batalla. En muchas ocasiones muchos soldados se preparan en la batalla, pero nos deja gran enseñanza que él se preparó antes de la batalla. Have a similar point that verse 37 that David had evidence from his own life that God delivered him. It's because he delivered him from the lion and bear. He delivered him. Saul also had evidence from that that people often, the heights, those names, they gave those things different names. David saw God, Saul saw, I guess himself. So good to see God. El hermano Nathan hace un contraste o quiere resaltar dos cosas. Dice, tanto David como Saúl tenían evidencias de que Dios los había salvado. Por ejemplo, David dice que el Señor lo rescató de osos y de leones y utilizó toda esa evidencia para fortalecer su fe y lo que le iba a esperar acá. Saúl también tenía evidencia de que Dios le había ayudado en otras batallas contra los filisteos, contra otras batallas que enfrentó, pero vio las cosas de forma diferente y no se preparó, le faltó fe en esta batalla. Así que lo que el hermano hace es como ese contraste. Ambos tenían evidencias, pero vieron las cosas diferentes. Any other comments or questions before we close out? ¿Alguna otra pregunta o comentario para cerrar la clase de hoy? Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda.